software para resolver problemas? Sí, sí, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, contarles que, como les decía, arrancamos el tramo final. Recordemos que la asignatura es la primera de un montón de asignaturas orientadas a objetos. Por lo tanto, tengan en cuenta que tenemos ahora que darle más prioridad, ¿sí?, a lo que es el análisis y el diseño orientado a objetos. A nosotros nos van a pagar y nos van a valorar como buenos programadores que además de que funcione el soft, esté, ¿qué cosa? Funcionando de manera clara, reutilizable, utilizando las mejores pautas de programación, ¿sí? Para que luego nuestro software sea mantenible. Bueno, como acá dice, nosotros estamos encaminados en construir soft que resuelvan problemas. Las personas, entonces, como tienen problemas, o las empresas, nosotros estamos construyendo el soft para poder resolverlo. Bueno, nosotros en un análisis y un diseño orientado a objetos, ¿sí?, tenemos que tener de mínima 3 pasos que cumplir. ¿Para qué? Para que nuestro soft sea de la mejor calidad posible. Tenemos que asegurarnos que realmente lo que nosotros estamos diseñando sea lo que el cliente desea y no irnos por la tangente. Bien, para ello habrá una serie de reuniones en las cuales ustedes irán definiendo el límite que entra y que no entra en lo que ustedes van a diseñar. Bien, van a aplicar los principios de orientación a objetos, ¿sí? Herencia, polimorfismo, encapsulamiento, cosas que ustedes las saben, no la tiene por qué saber obviamente el cliente, ¿sí? Y enfocarnos en hacer diseños que sean reutilizables, mantenibles en el tiempo y que a ustedes le dé esa flexibilidad de que ustedes a lo largo del tiempo sepan que va a seguir funcionando, ¿sí? Entonces, estos requerimientos que nosotros vamos a estar relevando con los clientes no son ni más ni menos que las pautas de lo que ustedes tienen que estar definiendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Que ustedes trabajen con ellos, ¿sí? Bueno, como les venía diciendo, el objetivo de ustedes es no romperse la cabeza cada vez que tengan un desafío nuevo, empezar de cero. Es que en la mayoría de los módulos donde se trabaja con clientes va a haber un módulo de personas. Entonces, todo lo que es el manejo de personas, si ustedes lo diseñaron para un sistema, lo reutilizan para los demás, ¿sí? Y si lo hicieron lo suficientemente, como ahí dice, flexible, encapsulado, funcional, ¿bien? Ustedes lo van a poder seguir reutilizando y ganando tiempo y experiencia, que en lo que ya les funcionó, les va a seguir funcionando, les va a seguir funcionando de su diseño de clases en los otros entornos que lo necesiten aplicar, ¿sí? ¿Se escucha bien hasta acá, chicos? Yo no estoy mirando el chat. Cuéntenme, ¿se ve ok? Sí, se ve bien, profe. Y me escuchan bien, sin delay. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, pero es que aquí, que a partir de hoy le vamos a contar que también hay soluciones probadas. ¿Se acuerdan que el otro día yo les expliqué el tema del framework, bien? De lo que, el armazón que funcionaba y cómo estaba construido el tema de las colecciones en Java. Bueno, hoy les venimos a contar otras cuantas cosas que son soluciones probadas, ¿sí? Acuérdense que ustedes deben ir atacando el diseño de apartes, hacer las cosas simples, ¿sí? De nada les significa a ustedes hacer una jerarquía hiper grande si después hay redundancia o no les cierra eso, ¿sí? Acuérdense siempre, la frase menos es más. Y si ustedes se están embrollando, como quien dice, se están complicando en querer armar una solución, ¿sí? Ahí dice, no creen problemas para resolver problemas, ¿sí? Si ustedes ven que se están complicando por demás,
un toque se detienen y lo repiensan, ¿sí? Entonces, a todo esto, lo que nosotros decimos es, parten el desarrollo, el diseño, lo experimentan, lo testan, ¿bien? Y vuelven a hacer iteraciones cortas. ¿Esto funciona? Bueno, le agrego otra parte del diseño. Y otra vez, ¿esto funciona? Y se lo van preguntando una y otra vez, ¿de acuerdo? No quieran de una hacer todo el diseño completo. ¿Bien? Y siempre, como un tip de superación, cuando estén diseñando, ¿sí? Piensen, ¿le puedo dar una vueltita de rosca? ¿Lo puedo hacer un poquitito mejor? Bueno, como ayudita, vienen a participar y entrar en juego los patrones de diseño, ¿sí? Bueno, ley, ustedes no crean que el soft que diseñan es para toda la vida, porque estamos diseñando entornos de la vida real, el software y el hardware cambian y tenemos que estar, obviamente, preparados para enfrentar los cambios, ¿sí? Lo único permanente es el cambio, dice el dicho. Bueno, a partir de ahora les vamos a estar contando, ¿sí? Herramientas, cosas que funcionan en los diseños, ¿sí? ¿Y cómo esto lo venimos a traer de la mano de lo que ya tenemos? Bueno, ustedes van a tener un diseño, supónganse, de una clase padre con 3 clases hijas, con el comportamiento, los atributos, todo bien definido. ¿Cuándo ahora, por ejemplo, hoy vamos a ver el observer, el patrón composite, ¿sí? Creo que llegamos hasta la adapto. Cuando nosotros tengamos nuestra solución diseñada, esto va a ser paulatino, no van a ser así de la noche a la mañana, van a empezar a darse cuenta y distinguir que por ahí el diseño que ustedes hicieron es similar al patrón observer. Uy, mi diseño tiene una pinta parecido al state. Entonces, ustedes no es que borran su diseño, sino que embeben, de alguna manera, hacen un matching del diseño de ustedes y embeben las cualidades y características de un patrón. ¿Sí? Vamos a avanzar para que los puedan empezar a interpretar. Pero los patrones vienen a ayudarnos a perfeccionar, ¿sí? O a tratar de estandarizar de alguna manera que nuestros diseños queden más bonitos, más mantenibles, usando, embebiendo cualidades de estas soluciones que están probadas. ¿Sí? Bueno, voy a ir medio rápido porque ustedes después se lo pueden ir leyendo porque es todo teoría de qué es un patrón. Bueno, nosotros, como diseñadores, nos podemos encontrar en una gran empresa que haya justo un sector de análisis y diseño aparte y nosotros nos dediquemos a la parte de la programación. Pero bueno, si nos toca hacer un poco de todo, ¿sí? Analizamos, diseñamos y programamos, vamos a estar en el escenario ideal para que los patrones nos vengan a dar una mano, ¿sí? Bueno, los patrones vienen a formar un tipo de asesor, digamos. Nos vienen a dar una ayudita, como les decía. Bueno, che, mis clases tienen pinta o tienen funcionalidad a esto que nos mostró Luciana. ¿Se pueden beber? ¿Puede mi diseño tener una vueltita de rosca y parecerse a este patrón? No forzarlo, ¿eh? Entonces, por ahí, nuestro código tiene embebido el diseño de un patrón state, por ejemplo. ¿Bien? Bueno. Hay muchos patrones de diseño, ¿sí? Hay arquitecturales. Bueno, nosotros vamos a estar viendo los principales patrones de diseño. La idea es que estas soluciones, ¿sí? Acá, como bien dice, es anotemos y cataloguemos cosas que pasan entre nuestros objetos, entre nuestra clase, entre nuestra jerarquía, a ver si tiene parecido a lo que me van a contar ahora de los patrones, ¿sí? Son soluciones
probadas, ¿sí? A un problema determinado, ¿sí? Y es una solución a un problema determinado en un contexto dado. Que muchas veces ese contexto es muy similar al que yo estoy resolviendo también con mis clases, ¿sí? ¿Toda la vida va a ser patrón? ¿Todos los trocitos de jerarquías que yo armo en mi diseño es un patrón? No. Alguna vez puede distinguirse, che, este es el patrón state, ¿no? Este es el patrón observer, acá funciona como lo observa. Entonces, esas soluciones me vienen a dar una mano, ¿sí? Bueno, no cada trocito, como les dije, de nuestro diseño es un patrón. Para ello hay que cumplir un par de requisitos y características. Deben solucionar problemas reiterativos, tiene que ser un concepto probado. La solución no es obvia, no es un constructor común y corriente, ¿bien? Bueno, con la definición de un patrón, yo también tengo que describir quiénes son los que participan, qué clases participan y cómo se relacionan. ¿Sí? Bueno, los patrones indican repetición. Digamos, si todas las veces damos de alta el ABM, no sé, de un cliente, es prototipado de la misma manera, es una solución prototipada que siempre pasa igual, eso es una repetición, no es un caso excepcional. ¿Bien? Los patrones vinieron a darnos una mano ¿en qué? En soluciones que se repiten una y otra vez. ¿Bien? Tienen que tener la cualidad de ser adaptables, porque por ahí me vienen a solucionar el manejo de un tema, por decirles, las alertas de alarmas, es el observer que va a mandar alertas, y bueno, si está lo suficientemente generalizado y bien armado, bueno, esa funcionalidad me puede servir para alerta de notas, alerta de alarmas, alertas de cambios de clima, no sé, por decirles, no sé. ¿Bien? Si, si la funcionalidad es la misma, pero lo que me cambia es de qué alerta, bueno, entonces eso tiene la cualidad de ser adaptable, ¿bien? Y obviamente la utilidad. Si yo la aplico en lo que a mí me parece y funciona y tiene éxito, es una pauta de que sea un posible patrón. ¿Bien? Nosotros, esto después si quieren lo siguen leyendo, son más definiciones de diferentes autores sobre patrones. ¿De acuerdo? Como les decía don Christopher Alexander, un patrón de diseño dice, describe un problema que ocurre una y otra vez, es lo que hablábamos de repetición, y describe la solución a ese problema que la puedo usar infinitas veces de acuerdo, ¿sí? A las situaciones en las cuales yo la esté aplicando. Bueno, pero vos, Luciana, ¿me estás diciendo que siempre vas a usarlo el patrón? No. Hay cosas que no vienen gratis, como acá viene contándonos esta página. Ustedes con el tiempo van a salir a olfatear. Bueno, mira, el patrón state se estudia acá, en Argentina, en todo el mundo. Entonces, para donde vos programes, ¿sí? Vas a empezar a darte cuenta, acá me parece que en este diseño, como lo manejó, hay un state embebido. Ah, bueno, acá en esta parte de diseño, como yo lo veo, hay un adapter, porque todos vamos a estar entendiendo. Pero esa expertise, esa experiencia, no nace hoy. La van a ir adquiriendo con el tiempo, ¿bien? Y nunca fuercen a que funcione sí o sí el patrón en esa parte de tu diseño, ¿bien? La creatividad, la experiencia la van a ir buscando con el tiempo, ¿de acuerdo? Nosotros en la práctica vamos a ver algunos patrones, ¿sí? Y por ejemplo, por ahí en el parcial les decimos, este enunciado, este enunciado, con qué patrón se podría resolver, ¿sí? Pero bueno, no les vamos a hacer programar los patrones, ¿de acuerdo? ¿Vamos hasta acá? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, este,
Esto después lo chusmean, ¿sí? Bueno, cada vez que vamos a presentar un patrón, tiene características de mínima. Ellas son, tienen un nombre, se clasifican, una intención, es decir, ¿para qué los diseñadores armaron este patrón? Un nombre alternativo, porque a veces lo nombran por diferentes léxicos, por diferentes formas, ¿sí? La motivación, te presentan la solución, el caso práctico, y después lo generalizan, lo abstraen, ¿sí? Te van a decir la aplicabilidad, es decir, en qué casos utilizaron, en qué momento podemos aplicarlos a estos patrones. Una estructura, que lo vamos a ver ahora con los ejemplos, ¿bien? Los diagramas de clases, qué objetos arman este esquema, ¿sí? Los participantes, ¿sí? De este esquema y cómo se genera el diálogo, cómo está la colaboración en este diseño de clases. Y, bueno, te dice, consecuencias si lo aplicaste puede pasar esto o aquello, bien, suele venir obviamente con un ejemplo de la solución, lo mismo que el código, y te suele decir en qué casos utilizarlos. Y muchas veces te dice, mira, si usaste el patrón bridge, fíjate si no utilizás también el dependence, ¿bien? O si usaste el observer, fíjate si también de la mano no podés usar, no sé, el decorator. ¿Me explico? Hay relaciones que te dice. Toda la gente que los escribió, escribe por cada uno todos estos ítems, ¿bien? Bueno. Como les decía, se clasifican en patrones de creación, estructurales y de comportamiento. Cada uno de ellos abarca problemáticas de diferente índole, ¿bien? La creación, las estructuras o los de comportamiento. Nosotros vamos a estar viendo este año, porque después los próximos años van a seguir ustedes viendo, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo el adapter, el composite, el state, ¿sí? Y el año que viene, el singleton, y el año que viene van a seguir viendo más. Bueno, arrancamos. Toda la teoría que les dije, la plasmamos ahora a un ejemplo concreto. Les presento el primer patrón de diseño, el patrón observer. Como les dije, cada uno tiene sus tips que tienen que definir. Bueno, vamos a charlar un poquito. ¿Cuál es la intención del observer? Piensen una dependencia de un objeto hacia muchos, ¿sí? Entonces, un dato, un único dato, que es mirado por muchos observadores, ¿sí? Y si este dato central cambia, bien, se le manda una alerta a todos los observadores diciéndole, cambié, 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 cambié. Y los observadores van en búsqueda del dato centralizado y lo toman para ver en qué cambió. ¿Sí? Nombres alternativos, dependence o el publish subscribe. Bueno, ¿por qué generaron los diseñadores a este patrón? Bueno, con la idea de que ¿qué? De que haya un acoplamiento bajo, ¿bien? Y que muchos objetos que entre ellos no se relacionan, ¿sí? Se comuniquen con un dato central, ¿sí? Y esos objetos vayan a consumir esa información. ¿Bien? Acá hay un ejemplito. ¿Están viendo bien la página 37? Sí, profe. Genial. Bueno, en este ejemplito, ¿qué vemos? Que el dato central, el núcleo, son los valores A, B, C, ¿verdad? Bueno, ese dato tiene cargado un valor. A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto. Entonces, ese dato ese es el subject. Y los observadores, en este caso, en este ejemplo, ¿qué serían? Las diferentes formas en que se grafican estos datos.
con una tabla, con barra, con gráfico de torta. ¿Bien? La ventanita primera de la tablita no dialoga con la segunda ventanita, que es gráfico de barra, ni dialoga con la tercera, que es gráfico de torta. Entonces, yo solamente, cada forma, los observers, ¿sí? Miran al dato central ABC y ellos se dibujan a su manera. ¿Bien? Primero tabla, segundo barra, tercero torta. Entre ellos son independientes, ni se conocen. Todos apuntan al dato central. Y en caso de que A, B y C o alguno de ellos cambie, manda a la colección de observadores, che, cambien. Entonces, gráfico de barra, gráfico de torta y tablita vienen y consultan cuánto vale A, B y C, se llevan el dato y ellos se repintan a su manera. Solamente consumen la información. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura general? Bien, ¿cómo esto sería el esquema en clases? Bueno, está la clase subject, que tiene de mínima estos tres métodos, ¿sí? Que se llaman attach, desattach y notify. ¿Qué significa? Que el subject, el sujeto, A, B y C, sabe agregar sus observadores. Es una colección de observadores. Desagregarlo y notificarlo. Entonces, supónganse que en su cuenta, que en su diseño, ustedes estén diseñando, supónganse, alarmas. ¿Bien? El subject es la central de alarmas, supónganse. Y los observadores pueden ser las casas. Un ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes en su diseño no se va a llamar la clase subject, se llamará, no sé, central de alarmas. ¿Bien? Esta clase que ustedes van a tener en su diseño, de mínima, tienen que tener estos tres métodos, que tampoco se tienen que llamar attach, se puede llamar agregar, desagregar y notificar. Pero sí debe llevar embebido este comportamiento, ¿sí? Y el subject, ¿quién es? Tiene acá, como ven, la colección de observadores. Observers es una colección donde instanciará ¿qué cosa? La clase observador, que en nuestro caso, ¿quién era? Gráfico de torta, gráfico de barra y tablita. ¿Y qué sabe responder de mínima esa clase? El update, el actualizarme. Actualizarme, como acá ven, en la clase de arriba es una clase abstracta, observer, y abajo es la clase concreta, ¿bien? Subject, y abajo la subclase que es la clase concreta. Bueno, ¿qué hace el concrete subject? Se comunica, el observer, perdón, el concrete observer, se comunica con su subject. Es decir, me comunico, ¿bien? De derecha a izquierda, me comunico con mi subject. ¿Y qué le dice? Get state, decime tu estado actual. Entonces, ya valía 10 y ahora le tomo el get del estado y vale 20, bueno, lo repintaré con el valor 20. ¿Bien? Entonces, el sujeto, el subject, sabe agregar y desagregar y notificar a los observadores. Y los observadores tienen la funcionalidad de comunicarse con su subject y decirle, che, ¿en qué cambiaste? A ver, dame los datos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Como les decía, otro de los tips que tiene que tener un patrón, que es los participantes. Bueno, y acá les está contando lo que dice el subject. El subject es lo que yo dije recién. Tiene que tener la colección de todos los observadores. ¿Bien? Esos tres métodos de mínima. ¿Bien?
de mínima. Si ustedes después en su clase central alarmas le quieren poner más, está perfecto, pero está embebida la funcionalidad de un patrón observer. ¿Quedó claro eso? Yo no voy a salir a encontrar una clase que se llame Central de Alarmas Observer, sino que la funcionalidad ustedes la van a dejar embebida. ¿Sí? Si lo quieren llamar Central de Alarmas Observer, llámenlo, no tengo problema. Bueno, ¿qué hace este otro participante que es el observer? Lo que yo les dije, bueno, tiene que definir, ¿bien?, el método con el cual acepta la notificación y sale a buscar el dato para saber los valores que cambiaron. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son las clases concretas? Bueno, lo que les decía, las que heredaron de las abstractas, ¿sí? En las que forman realmente ustedes después vida con la instanciación. Bueno, ¿cómo colaboran estas clases que le dijeron en el patrón observer? Bueno, es lo que yo les dije. La clase concreta subject notifica a sus dependientes, es decir, a quienes ella sabe que están en su colección de observados, que ocurrió el cambio. Le informa el cambio y luego todos los observers y le preguntan, "Sí, ¿cuál es tu estado? ¿En qué cambiaste?" ¿Bien? Cositas positivas. Bajo acoplamiento, es decir, el subject, el sujeto, no sabe en la colección. Si a partir de ahora yo quiero dibujarlo con un globo aerostático, voy a tener gráfico de barra, gráfico de torta, tablita Excel y un globo aerostático, digamos. ¿Sí? Entre ellos, los observadores, no se conocen. ¿De acuerdo? Si dentro de un rato quiero poner 10 carteles luminosos distintos, los agrego con el attach, con el agregar observer. Si dentro de media hora quiero borrar 10 de esos carteles, ¿qué hago? Desattach, desagrego esos observadores de los datos. ¿Estamos? Ese acoplamiento bajo es espectacular. El subject lo que hace es recorrer la colección y les dice, cambié. ¿De acuerdo? Esto está muy bueno. ¿En qué momento lo vamos a aplicar? Esta era la otra recetita que te decía, bueno, ¿en qué casos utilizo un patrón? Bueno, ni más ni menos que cuando haya una abstracción que tiene dos aspectos. Uno que dependa del otro, ¿bien? Acá estaban los datos guardados y el ejemplito era mostrar datos, ¿sí? ¿Qué otro caso lo voy a utilizar este patrón? Cuando el cambio en un objeto requiere la actualización de otros sin saber cuántos son. A, B y C jamás se enteraron que lo pintamos con torta, con barra y con Excel. ¿Bien? Jamás ellos supieron de qué manera eran pintados. ¿Bien? ¿Y en qué otra instancia puedo usar este patrón? Cuando un objeto debe ser capaz de notificar a otros sobre su cambio sin necesidad de conocer las características. Subject le dice al gráfico de torta, cambié. Solamente eso. Gráfico, subject, no habla con el gráfico de torta y le dice, che, fíjate, pintate. No, le dice, cambié. Y gráfico de torta no tiene ni idea más que ir a buscar el dato, pero subject no conoce del comportamiento de gráfico de torta. ¿Quedó claro? La independencia es total. Nadie se mete con el comportamiento de cada uno. ¿Bien? Bueno, otra de los tips que dan los que definieron los patrones, los engineers. ¿Qué dijeron? Bueno, fíjate que si usás el patrón observer, capaz que tengas que usar el mediator o el singleton. Pero bueno, son recomendaciones. No significa que son ley. Bueno, después lo chusmean acá en este ejemplito, ¿bien? De un caso real, ¿qué se ve? ¿Quién es el observado? Bueno, acá el subject, digamos, a quien observa no es ABC, es un bebé. Y el bebecito puede estar durmiendo, llorando o terror con el pañal. ¿Bien? ¿Sí? Él tiene que ser capaz de agregar, desagregar, como dijimos, agregar, remover y notificar los cambios. Bueno, el bebecito es el sobrinito. ¿De acuerdo?
Después lo chusmean bien. ¿Quiénes están observando al pobre bebecito? La madre, el padre y el tío, ¿sí? Entonces, estas clases van a tener de mínima que, ¿qué? Que por ser clases que están embebiendo al patrón observer, estos son los observados, los que observan, perdón. Entonces, observan quién, madre, tío y padre, observan al bebé. Entonces, por ser clase, bien, del observer, implementan la clase observer, tienen que tener la funcionalidad que dijimos, update, ¿de acuerdo? Después lo chusmean con tranquilidad. ¿Bien? Y el tío también. Tío, padre y madre implementaban al observer, ese rol, ¿de acuerdo? Ustedes imagínense ya que esto está implementado en la clase de Java, ¿bien? Solamente que ustedes luego lo van a embeber y van a fijarse qué funcionalidad le da. Bueno, hasta acá, primer patrón visto. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Se entendió. Gracias, chicos. Bueno, inspiramos profundo y arrancamos. Segundo patrón, el composite, ¿sí? Bueno, supónganse que estamos trabajando con un file system, ¿bien? Y nos interesa saber de nuestro archivito, ¿bien? Atributos tales como el tamaño, el nombre y qué permisos tiene, ¿bien? Y cuáles son las operaciones para poder manejarlos y accederlos. Imagínense algo de esto, ¿sí? Imagínense una estructura donde tenemos las subcapas, ¿bien? Y luego, dentro de cada rama, a su vez, puedo tener otro nivel más del árbol o ya llegar a la raíz, al archivo base, ¿bien? Acá estaba Tul, Luciano y Matías. Bueno, ahí ya llegamos al archivo base. Rápido, en 2 niveles. La idea de este patrón del composite, ¿sí? Es tratar con estructuras del estilo recursivas. Ustedes ya lo vieron con Sabrina, ¿no? En estructuras de datos, las estructuras de árbol recursivas. Sí, lo vimos. Perfecto. Bueno, esta es la idea. Tengo un nodo donde ese nodo puede ser 2 opciones. O es ya el nodo hijo, que está acá dibujado como archivo, o vuelve a ser otra rama de mi árbol del directorio. ¿Y quién es mi rama del directorio? Bueno, ni más ni menos que otro nodo. Esta composición que vemos acá del lado derecho, ¿bien? Un directorio está compuesto de hijos. ¿Y quién es el hijo? Pues bien, nodo, donde nodo puede ser nuevamente otra rama del árbol, bien, o ya me encontré con el nodo base, que es la raíz, y que terminé ahí mi recursividad, ¿sí? Mi caso base. Entonces, de mi nodo voy a tener el nombre, el tamaño, va a tener que saber obtener los hijos, ¿sí? Y como subclases, archivo, que tenemos tamaño, también por si tenemos que redefinir algo de mi clase padre. ¿Y quién es directorio? Pues bueno, hereda el obtener hijos y el tamaño. ¿Quién es directorio? Bueno, la clase directorio está compuesta de una colección de muchos hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Lo que les decía, un nodo. Bueno, este tipo de patrones, acá está la motivación. Bien, los ingenieros en diseño orientado a objetos vieron que este era un muy buen ejemplo de motivación. Tenían que dibujar de un gráfico y qué tipos de gráficos había. Como subclase de gráfico, línea, rectángulo, texto y figura. Picture. ¿Y qué es picture? Bueno, figura no es más ni menos que la composición de quién. Y de línea o de rectángulo o de texto. O a su vez, figura era a través, bien, estructura recursiva de otro tipo de figura que tuviese
dentro, encapsulada, ¿de acuerdo? Entonces, este fue el gráfico motivacional. Querer dibujar un gráfico, cada gráfico se tiene que saber dibujar, se tiene que saber agregar, remover y obtener su hijo. ¿Bien? Entonces, fíjense que entre gráfico y picture, digamos, el objeto que es recursivo, bien, que vuelve al padre con posición de, tienen la misma funcionalidad. ¿Bien? Y el objeto compuesto, que en este caso es picture, fíjense, el método draw hace qué cosa? Un for all recorre ¿en quién? En su colección graphics y a todos sus trocitos le dice dibujate, dibujate, dibujate. ¿Bien? Porque justamente picture es la composición, es decir, el objeto compuesto de todos los objetitos hoja, o raíz, perdón, ¿sí? Entonces, picture obtiene su colección, que es graphic, y les dice a todos, por all, iteran toda la colección y le dice, dibújense por polimorfismo, cada objetito sale de la colección y se sabe dibujar. Y sabrá si es instancia en ejecución de línea, rectángulo o texto. ¿Basta acá? Avancemos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es la estructura general? ¿Bien? Este era el ejemplito, como yo le mostré, el de los gráficos de barra. Bueno, este fue el ejemplito del gráfico. ¿Cómo es la estructura abstracta general? Bueno, un cliente, una clase externa, viene y charla con quién? Con components, como si fuese recién el gráfico. ¿Bien? Y nos pide y nos envía un mensaje. ¿Bien? Luego, los clientes, digamos, la clase externa que nos invoca, no tienen idea internamente cómo nos dibujamos. Si somos líneas, rectángulos, círculo, ¿me explico? Nos trata como un componente general. Y nos dice, che, dibujate. Pero internamente, el gráfico de recursividad lo desconoce. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? La clase component debe tener todas las operaciones que comparten lo que le dije. Las hojas con el composite. ¿Vieron que yo les dije? Todo lo que tengo en component, que es la clase party, lo debo tener en quién? En composite, que es el objeto recursivo que vuelve a interactuar con component. ¿Bien? ¿De acuerdo? Impresionante ventaja, ¿cuál es? Como les dije recién, la clase externa que nos pide, por ejemplo, dibujate, no se diferencia. Él nunca va a saber si le dijo dibujate y el gráfico era simple o compuesto. Entonces, esa transparencia hace re simple el diálogo entre quién? Entre el cliente y el composite. ¿Bien? Es lo que dice ahí, son re simples. Si a partir de mañana, además de líneas, rectángulo y círculo, quiero dibujar, no sé, no sé, esferas, por decirles algo, yo agregaré qué cosa? Un nuevo tipo de dibujito a pintar, ¿bien? Pero el cliente que me invocó y me dijo, dibujate, es totalmente transparente. No se entera de que yo agregué nuevas jerarquías, nuevos componentes a pintar. ¿Quedó claro? Es totalmente independiente cómo yo manejo esa composición en mi árbol cuando el cliente me venga a solicitar un servicio. ¿Bien? Bueno, ¿estamos hasta ahí con este? Composite, cuando necesitamos trabajar, diseñar objetos compuestos, recursivos, pero que de afuera el cliente no lo tiene que saber. Bueno, pasamos al otro patrón de diseño, ¿sí? Supongamos que tenemos, les planteo el escenario, tenemos
un gran archivo con información, ¿sí? Del sistema X, ¿sí? Y que es accedido, ¿sí? Por un montón de instancias. Y esa información puede que cambie. Y en ese cambio puede ser que las instancias queden con el dato desfasado. Entonces, si tenemos esta situación problemática en la cual tenemos que hacer lectura, entonces, desde muchos lugares a un solo dato que a su vez puede cambiar instantáneamente o rápidamente, ¿sí? Había una posible solución que decía, bueno, agarra, hacete una configuración, hacete una copia, un backup, y después léelos desde ahí. Pero pueden quedar los backups a su vez desfasados. Entonces, y a su vez, se pierde tiempo haciendo las copias y demás. Bueno, esa fue una solución que acá la pusimos impensable. Otra dice, bueno, centralicemos el acceso a ese dato desde el config, dice. Dice, los clientes van a instanciar esa clase y la guardarán cada vez que necesiten el dato. O pueden pedir, o se lo pueden pedir a esa instancia. Lo que ocurre también, que hay eso, leer el archivo, cargarlo en memoria, y si no lo tenés que volver a acceder a disco, también lleva tiempo. Entonces, ustedes imagínense muchísimas instancias que vienen a llegar a un único dato central, de un config, por ejemplo, pero que tiene que ser exclusivamente excelente esa, la misma información para todos. Bueno, entonces con esta solución que decíamos, bueno, sigo, hago copia, pim, pam, pum, dice, no, dice, cada vez que necesito todo el config, bien, genero otra instancia, ese archivo se lee N veces, pierdo tiempo, recursos, y eso significa costos. Bueno, por lo tanto, este escenario, este ejemplo, nos lleva a conocer, bien, tener una sola instancia y el acceso a todos ellos. Y es aquella que le presentamos al patrón singleton o singleton. ¿Cuál es la motivación de este patrón? Garantizar que solamente se cree una instancia de la clase y que va a proveer, un punto de acceso global a ese dato y que todos los objetos van a utilizar una instancia de esa clase y que va a ser siempre la misma. ¿Bien? Entonces, muchos clientes consumiendo un único, pero tenemos que ofrecer que es el mismo para todos. Entonces, singleton o singleton viene a ser este patrón. Este patrón tiene esta estructura, así de simple. ¿Bien? Tiene estos métodos, ¿sí? Bien, getInstance. Fíjense cómo va a estar armado el constructor para que esto funcione, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero entonces creer es que, ¿qué? Que voy a tener formación recién en quién? En el getInstance. ¿Bien? ¿Cuándo se usa esto? Está reutilizado, funciona así en la vida real, ¿con quién? Con la clase JavaLang Runtime. Ustedes cuando ejecutan la API de Java, en un instante de tiempo, acceden a la API, en ese instante de tiempo, una sola ejecución. ¿Bien? Se suele usar con controladores de la cola de impresión. Ustedes fíjense con contadores para asignar identificadores. Todo aquel tipo de clase que tenga que tener un tipo univaluado. La cola de impresión, el controlador, para la impresora, está ejecutándose en un instante de tiempo, ¿bien? De última, el controlador después presta la atención, pero en un instante de tiempo es único. ¿Y cómo funciona? Es simple como esto. ¿Cómo yo aseguro ese único dato que sea igual para todos? Fíjense, cuando en el singleton le decimos getInstance, ¿sí? Fíjense cómo está implementado. Si la instancia es nula, es decir, que la primera vez que la invoco, instance toma el valor
de la nueva construcción, del nuevo objetito de la instanciación, new singleton, si era la primera vez. Si no, retorno instance. La segunda, la tercera, la cuarta, hasta la n vez, retorna instance. ¿Bien? Entonces, la variable instance, la primera vez, está en nulo. La cargo y hago yo ahí la carga demorada que se llama. ¿Bien? En la primera vez, ahí la cargué. ¿Cómo me aseguro que sea siempre la misma? Porque a partir de la segunda vez, siempre retorno instance. ¿Con qué? Con este valor que se cargó. ¿Vamos hasta acá? Este método tan sencillo es encapsular el constructor ahí dentro de CDF. ¿Sí? ¿Cuántos presidentes de la nación tenemos? Uno. Es una instancia única. Es un valor univaluado. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos? El DAO. ¿Han estado configurando el Data Access Object? Jugaron alguna vez con las bases de datos, con Access, con Oracle, bueno, con MySQL. Ahí ustedes en un instante de tiempo están trabajando, ¿qué cosa? Una única instancia tenemos para acceder a la base de datos, ¿bien? El login de usuario. En un instante de tiempo ustedes trabajan con ese dato, ¿bien? Entonces, se utiliza más de lo que pensemos, ¿sí? En todo aquel tipo de dato univaluado, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Singleton, entonces. ¿Singleton o singleton? Un único acceso, un acceso desde muchos clientes al único e idéntico valor, ¿sí? Bueno, respiramos y pasamos al próximo patrón. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Nos falta poquito. Vamos que vamos con el último esfuerzo. Nos presentamos ahora ante otro escenario. Arrancamos el ejemplito. Estamos con un editor, ¿sí? Tipo el Visio, el Rational, el Poseidón, cualquier editor de gráficos, ¿bien? Que me permita a mí dibujar líneas, puntos y demás. Y yo necesito poder reflejar cómo este patrón, ¿sí? Me identifique a mí si por ejemplo, si la línea la estoy justo dragueando, o botón derecho la seleccioné, botón izquierdo la deseleccioné, botón derecho la seleccioné y la suprimí, ¿sí? O no estoy haciendo nada en el editor, y así con cada elementito. No sé, con una línea, con un punto, con otra figura que haya hecho, ¿bien? Entonces, yo tengo como desafío que saber dibujar en mi jerarquía de clases lo que está pasando en un tiempo dado de mi graficador. ¿Sí? Cada elemento y cuál es la acción que está teniendo. Bueno, me dicen, bueno, estaría bueno, dice, armar una jerarquía de los objetos que están o seleccionados o no seleccionados, en movimiento, dragueando, y así con tantos tipos de elementitos. Entonces podría tener la clase punto seleccionado, punto en movimiento, punto no seleccionado, punto dragueando, línea seleccionada, línea en movimiento, línea no seleccionada. ¿Bien? Tantas clases como posibilidades tenga yo de situaciones de mis elementitos. Sí, pero si lo deselecciono y lo deselecciono, tengo que matar esa instancia, ir a la otra clase y generar una instancia, por ejemplo, de punto seleccionado. ¿Parece pituco? No, no parece pituco, parece una ensalada de frutas con millones de jerarquías, con clases que las tengo que estar instanciando y desinstanciando de acuerdo a cómo esté cada elementito dando vuelta. Bueno, entonces surgió otra idea a este escenario. Bueno, ¿qué tal si a cada elementito, punto, línea, rectángulo, le asociamos el
estado está? ¿En qué estado se encuentra ese elemento? Y es así que nace el patrón states. El patrón state lo que hace es simular que el estado esté dentro del objeto. Pero es mentira. Está delegado y de acuerdo a cómo esté el estado, se activan unas u otras operaciones. Si yo tengo un punto seleccionado, ¿lo puedo volver a seleccionar? No. Si está seleccionado, lo puedo deseleccionar. Y si está deseleccionado, ¿lo puedo borrar? No. Si está seleccionado, sí lo puedo borrar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén en situaciones en las cuales hay ciertos grupos de acciones que se pueden hacer si pasan ciertas condiciones o ciertas acciones, si pasan ciertas otras condiciones, bueno, van a estar en el caso de estar con la presencia de la modelización de un patrón state, ¿sí? Cambia el comportamiento de acuerdo a cómo esté. ¿Bien? El típico pronóstico. Si llueve, paraguas; si hay sol, no paraguas, digamos. Nos comportamos de acuerdo al estado de ese objeto. Lo pasamos a mirar. ¿Cuándo lo vamos a tener que utilizar? ¿Cuáles son los tips? Como ahí les decía. Cuando la clase cambia de estado, ¿sí? Pero no es que cambia de estado, sino que no es que cambie de clase, sino que es la misma clase donde lo que cambia es su variable de instancia estado. ¿Bien? Entonces, la clase le va a enviar el mensaje a su estado y ahí va a actualizarse y va a trabajar de acuerdo, por polimorfismo, de acuerdo a lo que sea el estado, va a trabajar de una u otra manera. ¿Bien? Sugiere internamente que se cambian, pero bueno, de esta manera yo no utilizo más ni el if then else, ni el switch case. Bien, yo no pregunto, si hace frío, entonces campera. Si no, no uso campera. No. Delego el estado. Veámoslo. ¿Bien? Este es un típico patrón de comportamiento. ¿Bien? Hago, perdón, el comportamiento de tal o cual manera de acuerdo a su estado. Y esto se ve, obviamente, en el tiempo de ejecución, este cambio. Bueno, antes de ir al contexto, vamos al ejemplito. Y después vuelvo a la figura anterior. Buffer. ¿El buffer cómo puede estar? ¿Lleno o vacío? Entonces, fíjense, la clase buffer conoce su estado. ¿Cuáles son los dos posibles estados? ¿Vacío o lleno? Pues bien, vacío, los posibles estados, ¿qué operaciones tienen? Como acá dice el buffer, get y put. Pues bien, yo les digo, si está vacío, ¿puedo hacer un get? No. Entonces, en vacío va a estar implementada, ¿qué cosa? La funcionalidad de quién? De put. Me paso lleno. Lleno hereda los métodos get y put. Si está lleno, ¿puedo hacer un put? No, solamente puedo hacer get. Entonces, en la clase lleno, solamente va a estar implementado ahí el código de get. ¿De acuerdo? Entonces, yo, cuando acá esté en tiempo de ejecución, pongo estado put. Estado, acá en buffer, ¿me ven? Estado en tiempo de ejecución, ¿qué será? O será una instancia de vacío, o será una instancia de lleno. ¿Bien? Entonces, en tiempo de ejecución, por polimorfismo, se ejecuta. Si yo hago vacío.put, no hay código, no hará nada. ¿De acuerdo? Si en tiempo de ejecución estado toma el valor de una variable de instancia lleno, vendrá lleno y ¿qué hará? ¿Hará put? No, si está lleno, no. Get. ¿Bien? ¿Me dijeron algo? Que haría get. Sí, exactamente. Entonces, cada una de las clases implementa, ¿qué cosa? Vacío implementa put,
y lleno implementa get. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la estructura general que nos indicaron los ingenieros? Bueno, esto. Contexto, el contexto conoce, bien, está compuesto de estados, donde los estados pueden ser 1, 2 o n. Y cada uno de estos métodos saben responder al método, al método obviamente que tienen implementado, y a su vez el contexto tiene que cambiar de estado. Esto es valga la redundancia, un método importantísimo para saber pasar cuál es su estado actual. ¿De acuerdo? Se tiene que ir seteando constantemente. ¿Bien? Por ejemplo, acá estaba cómo quedaba el ejemplo, ¿bien? ¿Sí? Del gráfico que dijimos. Bien, on click, on mouse over, drawer y demás, ¿en qué posibilidad tenemos? Bueno, que cada uno de los elementos estén seleccionados, deseleccionados, moviendo, dragueando, ¿sí? ¿Cómo dibujo yo esto en la vida real? Otro ejemplito de la vida real, bueno, una máquina expendedora. Va a estar en distintos estados, o está esperando el depósito de la moneda, o te está diciendo te está entregando el producto, o te está entregando el cambio. Bien, no te puede estar entregando el cambio, por decirles, si no entregaron la moneda anterior, ¿sí? Y así sucesivamente, no te va a dar el snack si vos no lo pagaste. Bien, entonces, depende del estado en lo que yo estoy parada, hago una u otra acción. ¿Va? Por ejemplo, si yo estoy en un modelado de un ascensor, si yo estoy en planta baja, no puedo volver a hacer planta baja. Si estoy en primer piso, puedo hacer descender. Si estoy en planta baja, puedo activar el botón ascender. ¿Bien? Es cuando ustedes tengan que modelar objetos que actúen de una u otra manera de acuerdo al estado en el que se encuentran. ¿Sí? Bueno, hasta acá la teoría de hoy. Vuelvan a releer, ¿sí? De esto necesitamos que ustedes se queden con la esencia de cómo están organizadas las clases, porque por ahí se le puede decir, bueno, a ver, plantea un ejemplo del stage o del singleton, y en la práctica van a estar viendo enunciados en los cuales van a estar diciendo de qué manera se representa o identifiquen qué patrón utilizarían. ¿Bien? No se les va a pedir implementar código de un patrón. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. ¿La nota del parcialito cuándo las entregan? Enzo, buenas tardes. Lo tiene Nelson eso. Ah, ok, mañana entonces. Mañana Nelson por ahí llega con los parcelitos corregidos, ¿sí? Los Perfecto. corregía él. Ok. O por ahí se los muestra ahí mañana y después sube las notas. ¿De acuerdo? Listo, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, gracias por su atención. Sé que la tienen redes. Cualquier duda me escriben. Vuelvan a leer a las filminas y sigan. Cualquier duda me escriben.